Abrazos, besos y demás. Llegamos al capítulo 11, la segunda parte y última del dedicado al festival Tarraco Viva. Allí estuvimos bajo una carpa y con público, mucho público asistente. ¿Qué tal la familia? ¿Todo funciona? ¿Los amigos y las amigas qué? Sin compromiso, no hace falta contestar, tampoco me enteraría. Ahora mismo no sé qué estaba preguntando, se me ha ido la pinza. He tenido un arrebato. Aquí te pillo, aquí te mato. Yo de mayor quisiera ser un emperador romano y que no me asesinaran, que se pasa muy mal. Vaya, se me ha ido otra vez la pinza. Si es que tengo una época que ni los hermanos pinzones, los muy hermanos. Y los indios motilones les cortaron la retirada al piloto, pero anguro le quisieron dar por muerto. Este es el café macchiato de antes, es decir, anteriormente. No sé si ha quedado claro. Este podcast no es recomendable a gente sin sentido ni sin sentido del humor. ¿Queréis cerrar la puerta que hay corriente de aire? En Tarraco Viva, junto a otras muchas actividades, los monólogos históricos tienen mucha importancia. Por eso hoy escucharéis en Cave Canem, Cuidado con el perro, algunos de los actores que practican y con lucidez los monólogos históricos. Albert, hola. Hola. Albert López, te agradezco especialmente que hayas acudido con la cita de Cave Canem y que hayas estado aquí vestido de barbero romano, Sí. escuchando a los grandes cracks que hay en estos momentos en toda España, ¿eh? Qué envidia que sepan tanto. Sabes que los tíos saben, es una barbaridad, lo Sí, que sí. saben, es increíble lo que llegan a saber, ¿eh? Bueno, pero tú, que eres actor, pero también me ha hecho un pajarito que eres medio historiador, también eres un tío que sabe mucho de Roma. Aquí todo el mundo sabe de Roma. Bueno, lo que pasa es que yo sé de Roma con discreción. Porque, evidentemente, como ya sabes, no soy historiador ni arqueólogo, aunque trabajo mucho en yacimientos arqueológicos y recreando la historia de Roma. Tengo afición al mundo romano desde pequeño, de siempre. De hecho, creo que mi primer disfraz fue de romano. Y entonces, bueno, pues he ido investigando, estudiando, buscando, viendo, visitando yacimientos aquí y fuera del país. Entonces, bueno, lo que pasa es que cuando escucho estas personas que realmente son expertos de verdad, da envidia sana, evidentemente. Y se aprende mucho. En este ratito hemos aprendido un montón de cosas. Son tremendos. De las 4 cosas que han dicho, hemos aprendido mucho, ¿no? Sí. Gracias también por venir con el atuendo tuyo que te es propio, de barbero. Tú ejerces en la Tonstrinae, ¿no? En la barbería. En la barbería. ¿Cómo era físicamente? ¿Nos ha legado cómo era físicamente una barbería en Roma? Exactamente no lo sabemos. Sí que sabemos que había barberos, tonsores, el tonsor, que ejercían su profesión en tabernas, o sea, en un establecimiento cerrado, sí, donde ellos ejercían su profesión, y luego había otros que lo hacían en la calle, iban a lugares públicos donde había gente y ejercían en la calle. Y también hay alguna referencia a que muy probablemente habría una cierta rivalidad entre ellos, porque los que ejercían en la calle lo hacían a precios más baratos. Aunque también hay que decir que creo que sería más seguro ir al que tenía su establecimiento. Y de hecho, si me permites, hay un edicto de Domiciano que prohíbe ejercer la profesión más allá de la puerta de la taberna, a raíz de un incidente que hay de un barbero que está afeitando a un esclavo en la calle
y unos jóvenes que están jugando a pelota sin querer lanzan la pelota hacia allí, le dan en la mano que sostenía la navaja y le corta el cuello al pobre esclavo. Dios. Entonces ahí la pregunta que hace el Estado es ¿quién es el responsable si está trabajando en la vía pública? Y ahí prohíben trabajar en la calle. ¿Todos los torstrinae están dentro de una taberna? No necesariamente. Cuando hablamos de taberna no hablamos de la tasca de tomarse un vinito. Una taberna es una tienda, es una tienda. Sí. ¿Y qué ofrecían los barberos en aquel tiempo? ¿Qué era? ¿Afeitaban? ¿Cortaban la barba? Bueno, ¿Qué hacían? Mira, diferentes servicios. Sí. Afeitado, evidentemente. Sí. Corte de pelo. Hacían pelucas para los que empezaban a perder su melena. Sí. Te podían depilar cualquier parte del cuerpo porque era la moda ir depiladito en según qué épocas, evidentemente. Sí. También cortaban las uñas y limpiaban la porquería que se acumulaba en las uñas. Era todo el servicio. Y además tenían un servicio importante. Sí. Que no es de que barbero. era la distribución de noticias. Que como podemos ver, poco ha cambiado la historia en 2000 ¿Pero eran años, ¿no? canales oficiales o oficiosos? No. Oficiosos. Aquí, pues es lo mismo que ahora. claro, por ejemplo, tú quieres vender tu casa, Sí. te vas al tonsor, al barbero, le dices, toma una moneda, Y haz vete correr la pregonando. voz, haz correr la voz que voy a vender mi casa. Pero si tú quieres ir al barbero y decirle, oye, yo quiero que hagas correr que la mujer de mi vecino se prostituye, Sí. pues también. O sea, que hacían correr, eran Corre, ve y diles. los bulos y las fake news de hoy día, eran los barberos. Incluso se sabe que algunos tenían como una especie de red de que habitualmente eran niños que los enviaban a las diferentes zonas de la ciudad para distribuir las noticias. Eso es como tirar el periódico, esos niños que iban con bicicleta tirando el periódico. Exactamente. Pues iban repartiendo la prensa ellos, Exactamente. Sí. Oye, ¿y eso de Magister Fabularium a qué viene? Bueno, es el nombre que le puse a nuestro grupo, que yo siempre digo que nosotros, más que recreación histórica, hacemos divulgación histórica. Sí. Lo que pasa es que usamos muchas herramientas de la recreación y la reconstrucción histórica. Y entonces, bueno, como siempre me ha gustado explicar historias, pues busqué algo que quisiera decir esto. Contador de historias, cuentacuentos, narrador, y di con este nombre Magister Fabularum, y me pensé que sonaba bien y ahí se quedó el nombre. Bien. Los actores de monólogos, Albert, casi siempre tienen un segundo oficio. Contigo es curioso porque vives de actor, de gestor cultural, un poco historiador también, ¿no? Quiero decir que tú no te apartas mucho, tienes esa suerte. Sí. Bueno, he de decirte que cuando tenía 14 años estuve de aprendiz de barbero en el barrio. Caramba. ¿Pero llevaba las noticias también o qué? También. No, yo sí es verdad que tengo la suerte de hace 30 años me dedico exclusivamente al mundo del espectáculo, pero he de decir que no vivo de subir al escenario. Y me he dedicado mucho a la gestión cultural relacionada con el teatro. He dirigido algún teatro en Barcelona, en Lérida. He tenido escuela de teatro en Gracia, en Barcelona, muchos años. Me he dedicado mucho a la docencia y de hecho ahora trabajo en un proyecto europeo que está en 12 países de Europa, de una fundación que se llama Yehudi Menuhin, que promueve el arte en el proceso educativo de niños y jóvenes. Entonces yo con el teatro trabajo valores, resolución de conflictos, actitudes, etcétera, etcétera. Bien, para terminar, Albert, porque no quiero tampoco que tú llegues tarde, porque te queda poco para salir al escenario, entre comillas, ¿eh? ¿Cómo te has preparado para hacer de barbero? Bueno, tú no te has movido al mundo del teatro y del espectáculo, pero ¿qué has tenido que aprender aparte del guión? Sí, bueno, el proceso que yo sigo, al no ser un gran experto en el mundo romano, yo recibí el encargo del festival de este monólogo histórico sobre los barberos, y entonces lo primero que hago es documentarme, empezar a buscar
empezar a buscar, encontrar. Antes han nombrado al historiador Jerry Toner. Sí. De hecho, yo tengo un par de libros para leer, pero no he empezado todavía. Mi monólogo se basa en buena parte en un estudio que hizo él sobre los barberos. Es británico. Él es el director de la cátedra de clásicas del Churchill College de Cambridge. Estás puesto. Qué bien me lo he dicho. Tú eres un barbero, pero de categoría. Puesto, sí. Cuidado. Y entonces me he basado bastante en su estudio sobre los barberos. Él ha dedicado su carrera histórica en trabajar, en estudiar el pueblo romano, la plebe. Y luego he buscado referencias también históricas de autores de la época, Séneca, Juvenal. Lo que pasa es que esta gente era la élite. Y lo escriben desde su posición de poder, ¿no? Entonces, muchas veces las referencias que encuentras es que se están un poco riendo de los barberos. Por ejemplo, Juvenal dice, maldito ese barbero que me ha dejado la cara llena de marcas, ¿no? Porque le cortó al afeitar, ¿no? Entonces, y otro que dice, me ha preguntado cómo quería que me cortara el pelo y le he dicho, en silencio. ¿No? Entonces, la información que encuentran maltratan un poco la profesión. Sí, exactamente. Sí. Entonces, bueno, un poco lo que hago es esto. A partir de toda la información que voy recogiendo, que voy estudiando, escribo el monólogo. Evidentemente me invento toda una historia. Me he inventado una historia sobre Tiberius, que es el personaje, el tonsor, de su familia, que explica... Pero no existía Tiberius. No. Bueno, podría haber existido, pero la figura pero sí, el nombre es un personaje inventado. Ya. Y lo que sí que hago es que antes de poner nada en marcha, le paso mis textos a historiadores, arqueólogos, que me corrigen si hay algo que corregir. Hay que hacerlo. Bueno, he de decir que no me corrigen mucho, por suerte. Vaya. Bueno, claro, porque si tú te preparas a conciencia. Claro. Albert, que te vaya muy bien. Muchas gracias. El acto de divulgación histórica. Esto. Muy bien. ¿Qué harás ahora? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. A ti, por favor. Bueno. Adiós, chao. Adiós. Gracias. No. No olvidéis que todavía estáis a tiempo de sugerir un nombre a nuestro perro de Cave Canem. Hasta ahora es un perro sin nombre. Hay quien ha propuesto que se llame No lo sé. Así como suena. Enviad sugerencias al correo cavecanempodcast@gmail.com. cavecanempodcast@gmail.com. Nuestra invitada, como habéis podido adivinar, es Chris Ubach. Es fotoperiodista, fotógrafa, viajera y escritora, especializada en viajes, turismo y sostenibilidad. Nacida en Barcelona, pero vive en Mataró. La hemos podido leer o ver sus fotos en National Geographic Viajes, Condé Nast Traveler, Lonely Planet o diarios también. Ha hecho de todo, ha colaborado también en la radio. Hola Cris, gracias por acercarte a esta carpa de Tarraco Viva. Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo te han ido tus charlas en Tarraco Viva, que eres una star y no paras de hacer actuaciones? Pues muy bien, la verdad que la gente es súper contenta, no me dejaban irme preguntándome cosas. ¿Ah, sí? Y claro, yo no lo sé todo, pero bueno, lo que he podido lo he contestado, todo muy bien. Te iba a preguntar por el público, pero ya me lo has contestado, están encantados de haberte conocido. Sí, la verdad que sí, es el tercer año que estoy en Tarraco Viva, estoy encantada, la verdad. ¿Qué tipo de reportajes es con el que tú disfrutas más? Bueno, yo me dedico a la literatura y a la fotografía de viajes. Entonces, bueno, yo viajando disfruto muchísimo, pero básicamente la gente. A mí me gusta ir, entrevistar a las personas, ver cómo viven en las ciudades, qué comen, cómo se divierten. Sí, sé que la gastronomía, y además que tú nunca dices que no a un plato que no conoces. Eso es así. Y a mí me costaría mucho esto, pero tú eres viajera por eso. Sí, yo viajo básicamente para comer. Y es lo mismo, entonces al Kentucky Fried Chicken no... Hombre, también hay que probarlo. Cuando vas a Estados Unidos hay que entrar porque ahí donde fueres, ¿no? Pero no, hombre, si hay otras cosas las prefiero, así te lo digo. ¿Viajera y aventurera es casi lo mismo o no? No. La aventura implica siempre algo que no está preparado.
sea, la aventura implica dejar al azar cosas. Yo intento no dejar muchas. Pero bueno, siempre queda algo ahí que no has preparado y entonces entras en la parte de aventura. Tú has viajado, que lo tengo apuntado aquí, que soy un chico que se prepara, has viajado a la India, a la Antártida, a Groenlandia y a otros muchos rincones del mundo. Como decía mi madre, no te caerá la casa encima. Mi madre me dice la misma frase. Ya me cae bien. Sí, me dice lo mismo, exactamente. No se me cae la casa encima, ¿no? Tú te has presentado en Tarragona, en Tarraco Viva, con vino, sexo y rock and roll. A mí me parece un título maravilloso, seguramente porque procedo de la música y también es una provocación para hablar de Roma. Sí, porque al final, este título lo escogí porque al final la realidad es que no vivían tan distinto que nosotros. O sea, les gustaba el vino, a nosotros también. Les gustaba el sexo, entiendo que a la mayoría también. Sí. Y el rock and roll de los romanos era que eran No, estoy mirando al público, no ha dicho nada. Los espectáculos de gladiadores era no rock sabe, and roll. no contesta. Nadie dice nada. Pues el rock and roll era ha sido un poquito el gancho, pero es que el rock and roll eran espectáculos para las masas también, igual que hoy se llenan estadios con grupos de música, ¿no? De hecho, los Pink Floyd en 1971, ¿sabes esa historia? Dime, Pink Floyd en 1971. Sí, grabaron en Pompeya. Claro, cerraron el anfiteatro de Pompeya y a puerta cerrada dieron un concierto sin público. Entonces allí lo que hicieron fue grabar un documental con un gran director francés. Y entonces pues hicieron ese Live at Pompeii, que bueno, es música experimental, que bueno, hay que estar un poco, haber tomado algún psicotrópico para entenderla esa música, pero bueno, buenísimos, la verdad que bueno, pues eso hice ese vínculo de un espacio que se concibió para grandes espectáculos de los gladiadores, que en la época moderna son los rockeros, ¿no? Los conciertos de rock. Y en tu charla viajamos al siglo I. Eso es. A Pompeya. Eso es. ¿Por qué esa época y ese lugar exactamente? Bueno, Pompeya es que, mira, yo el año pasado estuve todo el año viajando a la zona del Golfo de Nápoles porque he estado escribiendo un libro que se llama Nápoles, el fuego del Mediterráneo. Sí. Y entonces, claro, he estado todo el año viajando al Golfo de Nápoles. Entonces, Pompeya es uno de los puntos clave en el Golfo de Nápoles. Y claro, el siglo I, ¿por qué? Porque es el momento en que todo se para. Cuando entra en erupción el Vesubio en el año 79, es en el siglo I y ahí se para todo y es cuando empieza la historia de Pompeya que conocemos hoy, ¿no? ¿Cuándo sale el libro? Pues mira, el 25 de junio en librerías y el día 26 es la presentación en Barcelona. En el Altair, en la sí, de viajes. En la librería Altair, viajes, pues claro, el día muy 26 propio. lo presentamos allí y es la editorial es Península Planeta, es Bien. la editorial de crónica de viajes. Y esas presentaciones de las que hablábamos, ¿cómo las planteas? Con apoyo de fotos, claro. Sí, las charlas las he dado con apoyo de fotos, o sea, yo misma he viajado al lugar, bueno, ya os he dicho que he estado un montón de veces en Pompeya. Entonces, ¿qué hago? Cuando abren Pompeya, solo abrir la puerta, entro corriendo, literal, corriendo para hacer fotos antes de que entren las multitudes y tengo todas las fotos, pues que parece que esté sola en Pompeya, lo cual no está mal, es muy bonita. Antes ya has dicho al inicio de la conversación que el público te ha preguntado muchas cosas en tus intervenciones, pero ¿qué es lo que te ha chocado más de lo que te preguntaban? Mira, me han preguntado una cosa que yo no me lo hubiera imaginado, que es, ¿sabes las dolias lo que son? Las dolias donde se conservaba la comida. Sí. Dice, ¿cómo las limpiaban las dolias? Digo, pues mira, no lo sé. ¿Cómo limpiaban las dolias? Nunca me lo había preguntado. Pues bueno, es algo que tendré que investigar. Y tú has sido honesta y has dicho que no esto el año que viene te lo contesto. Le he dicho, yo entiendo bien, que lo bien. harían bastante parecido a lo nuestro sin tener el don limpio, Sí. pero supongo que no lo sé. Le he dicho sinceramente que no lo sabía. Cris, ¿y tú en esta era digital qué cámara llevas? Yo llevo una cámara digital. Sí, yo llevo una Canon R, que es una cámara de estas mirrorless, que son la nueva generación, que ya no llevan espejos, ya no son las reflex tradicionales. Esa es con la que trabajo. Ahí en la fila tercera hay un señor que hace buenas fotos. ¿También eres viajero tú? No. Sí. Ya, Es más cómodo y menos pesado. Es viajero de comarcas, tampoco. Pero es viajero al fin y al cabo, Es viajero, oye. sí, no, hace unas fotos maravillosas, Te queda lejos, ¿no? El mundo ese de la fotografía, que tú tal vez no sé si has vivido porque eres una mujer joven, con aquellos papeles fotográficos, Hombre. mojados y colgados, luces rojas. Yo eso lo hacía. Yo revelaba mis propias fotos en el lavabo de mis padres. Estás muy bien conservada, perdona. No, yo en el lavabo de mis padres revelaba con una ampliadora que me compré y revelaba allí, tenía las cubetas en la bañera, o sea que sí.
Lo he vivido. Empecé trabajando con diapositiva yo en las revistas a los primeros años. Qué Sí, bien, sí. oye, qué Sí, bien. sí. Y vaya evolución hasta ahora, ¿no? Claro, un cambio radical. Ahora ya Vaya. veis, podemos hacer reportajes con el móvil. Tremendo, ¿Alguna ¿eh? foto he hecho con el móvil que se ha publicado en revistas de prestigio? No ¿Sí? te creas. Sí. Es que tienen muchísima calidad. La verdad es que si tienes buen ojo para hacer fotos, te da igual qué cámara tengas en la mano. Y el próximo reportaje que saldrá publicado en no sé qué sitio, ¿de qué va? El próximo reportaje, déjame pensar, pues de Piensa. Costa Rica va a salir ahora. A Costa Rica. Y de Alemania también. He hecho la ruta de los cuentos por Alemania. Este año se celebran los 50 años de la ruta de los hermanos Grimm. Sí. Y entonces he ido a hacer esta ruta. Bueno, los hermanos Grimm son mucho anteriores, pero la ruta como tal se inauguró hace 50 años y en eso he estado trabajando esta semana pasada. Cris, y para terminar, ¿a ti qué es lo que más te atrae de Roma? ¿Qué es lo que más me atrae de Sí, porque Roma? te deben atraer más de una cosa. Muchas cosas. Me atrae mucho, ¿sabes qué? Lo que comían, lo que hablábamos antes. Yo soy muy del comer. Entonces me gusta saber qué comían, qué recetas tenían. Sí. ¿Tú sabes que los romanos ya inventaron la alta cocina? Los romanos Bueno, lo inventaron casi todo. Sí, pero la alta cocina, hay un recetario de cocina que hay una receta que se llama plato de anchoas sin anchoas. ¿Eso a ti qué te suena? A mí me suena a Ferran Adrià. Ah, pues mira, ahora que lo dices... Plato de anchoas sin anchoas. Y Sí, entonces sí, es al una bully, me receta, suena al bully tal cual. directamente. Entonces es una receta en la que ellos, con una serie de pescados cocidos, con garum y especias y una serie de ingredientes, Sí. recrean unas anchoas que no son anchoas, pero saben parecido y sobre todo parecen anchoas. O sea, que ya inventaron la alta cocina los romanos. Me encanta eso. Cris, ha sido un placer tenerte aquí y bueno, tenemos otra ocasión para hablar. Nos das excusas continuas, Claro. por ejemplo, el libro. Cuando tú quieras. Gracias. Muchas gracias a ti. Chao. Adiós. Kaabe Kanem tiene oyentes en todo el mundo. Es lo que tiene esto de Internet. Los 3 primeros países andan muy destacados. España es el primero, claro. El segundo país del ranking es Estados Unidos. Luego viene Alemania. Estos 3, los más. 4.º lugar para Venezuela, 5.º para Bulgaria, 6.º para Argentina, luego van Francia, Irlanda y Bolivia. 10ª posición para el Reino Unido, seguido de Italia, México y Países Bajos. No está nada mal, ¿verdad? Kaabe Kanem, Kaabe Kanem, Kaabe Kanem, el podcast de Roma que vale un imperio con Charlie y Diego. Kaabe Kanem, Kaabe Kanem, Kaabe Kanem, el podcast de Roma que vale un imperio con Charlie y Diego. Kaabe Kanem, Kaabe Kanem, Kaabe Kanem. El Tony Conejo y el Miguel Ángel Violan deben cobrar buena pasta. Pues yo he visto los dos comiendo en el McDonald's. Néstor F. Marqués es la estrella del momento, aunque él no quiera reconocerlo. Pero sus compañeros lo aclaman. Sí, como esas votaciones que hacen los entrenadores de fútbol, saldrías tú como el entrenador del año. Tú eres todo un veterano, por cierto, de Tarraco Viva. Ya venías de pequeño, ¿eh? Hombre, claro, yo llevo aquí toda la vida. Yo estuve en el primer Tarraco Viva hace 27 años, que ya se dice pronto. ¿Pero qué edad tenías? Nada, pequeñito, Nada, 5 pequeñito, años, pues muy 5 o 6, poquito, claro, fíjate. ¿Y cómo ves? Es la pregunta que mucha gente no puede responder. ¿Cómo ves la evolución de Tarraco Viva? Porque viniste aquí siendo un niño de 6 años. Pues espectacular. A mí me parece que es un festival que aúna a todos los que nos gusta esto, a todos los que nos apasiona la antigua Roma y los que vivimos para descubrir y para conocer un poquito mejor cómo eran los romanos. Yo creo que es una de esas citas obligatorias para todo el mundo que le gusta la antigua Roma. Tu libro Gladiadores, Editorial Espasa, va viendo en popa, ¿no? Va muy bien porque creo que conecta mucho con lo que la gente busca también de conocer la antigua Roma de otro punto de vista. Yo creo que estamos un poco cansados de que nos cuenten siempre las mismas cosas y aunque el tema sea bastante tocado, que son los gladiadores, a mí me apetecía hacer un libro diferente. Entonces lo hice como un viaje en el tiempo, literalmente un viaje en el tiempo, en el que pues vamos a disfrutar de una semana viviendo en la antigua Roma, viendo cómo eran los espectáculos y de realmente viendo cómo eran los romanos, no idealizándolos, sino viendo cómo eran en realidad. Paso al podcast, capítulo tras capítulo. ¿Cómo te planteas cada podcast Antigua Roma al día? Bueno, más que podcast, en realidad son vídeos en YouTube. Lo que hacemos
cada Un podcast. semana. Podcast en vídeo, vamos a decir. Exacto, sí, es que hay dos tipos, ¿no? Yo lo que Audio hago y es vídeo. viajar por el mundo Sí, romano, viajar en diferentes museos, yacimientos, por todo el mundo romano, porque a mí lo que me gusta es compartir la cultura y lo que yo voy a hacer es ir para que todo el mundo pueda ir conmigo y explicarlo como si estuvieran allí. Lo único que a través de la pantalla. Desde tu casa puedes venir a cualquier lugar de la antigua Roma que a ti te apetezca y, por supuesto, aquí estos días en Tarraco Viva he aprovechado para grabar algunos vídeos para que la gente conozca un poquito Bien, mejor bien, de la increíble bien. ciudad romana en la que estamos. ¿Roma es un manantial que no se agota nunca? Yo creo que es imposible que se agote. Hay gente que dice, está volviendo a estar de moda Roma. Roma nunca ha pasado de moda. Y yo creo que es importante tener en cuenta que, es un pueblo al que le debemos mucho culturalmente, del que tenemos una herencia tremenda, que también tiene cosas que pueden no gustarnos y hay que ser conscientes de ello y no pasa absolutamente nada, pero lo que hay que tener es la curiosidad de querer descubrirlos, las cosas buenas y también las malas de los romanos, que por supuesto las tenían. Tú eres un hombre con muchos proyectos. También estás metido en el mundo de la digitalización en 3D. Ujú. ¿Cuál es el proyecto más inmediato en digitalización del mundo romano? Que siempre hay imágenes fantásticas que habéis hecho con tu empresa. Pues tenemos muchos proyectos ahora, por suerte, en marcha, en los que estamos trabajando para virtualizar no solo el patrimonio romano, aunque obviamente cuando hay proyectos relacionados con Roma, yo tengo un especial interés, Sí. pero sí, estamos trabajando con muchas cosas. Hay un proyecto que tenemos en marcha ahora mismo, pero que no puedo hablar de él. Lo que pasa es que dentro de unos meses ya se podrá. Vaya. Y es un proyecto bastante interesante, es uno de los que más ilusión me ha hecho en todos los... anticipo sin No puedo, decir, bueno, sin puedo decir que Sí. es una de las cosas que más emocionado me Vale. tienen de toda mi carrera profesional, Bien. porque va a ser un proyecto muy grande. Bien. Así que ya lo veréis. Y por si faltara algo, también es organizador de viajes, Ujú. como arqueólogo e investigador. Y como organizador. Y son todo un éxito estos viajes. ¿En qué consisten? Bueno, yo intento siempre hacer viajes como a mí me gustaría que me los hicieran. Yo siempre voy a lugares que conozco muy bien para que la gente que viene conmigo pueda descubrir todos esos espacios de la mejor manera posible, sin bulos, sin que una persona que no tiene demasiado interés por contarte las cosas te vaya guiando como si fueras un rebaño. No, yo busco una experiencia, busco hacer algo que sea muy personal, muy cercano, y yo voy con 7 personas normalmente, un grupo muy reducido, para que sea una cosa muy, muy cercana para apasionados de la antigua Roma. Yo no pido a gente que tenga muchísimo conocimiento, no hace falta, lo que hay que tener es curiosidad. Y eso es lo fundamental. Entonces viajamos a diferentes espacios, diferentes lugares de la antigua Roma a lo largo del año, y debo decir que efectivamente, por suerte, se agotan muy rápido las plazas de cada año. Qué bien. Pero oye, cada año hay una oportunidad nueva para venir a descubrir un poquito más de la antigua Roma. Si queréis, con Antigua Roma al día, pues yo estoy encantado y agradecidísimo a toda la gente que quiere venir conmigo. Gracias, Néstor F. Marqués. Ahora irás a la mesa redonda a hablar. De alguna forma nos apadrinaste el Cabecán en Cuidado con el Perro, porque en los 2 primeros programas tú fuiste el protagonista. Gracias, Muchísimas Néstor, gracias. por estar Un hoy placer. también con nosotros. Gracias. Adiós. Un placer. Adiós. El menú Cave Canem del restaurante Roma d'Alfons XII, Alfonso XII, 41 de Barcelona, en el barrio de San Gervasi, tocando a Gracia, sigue gustando a los ganadores porque nos lo hacen saber. El amigo Óscar Rivas se ha trabajado un menú de inspiración romana que satisface a nuestros oyentes. Y estamos contentos con ello. Escribe a través de un email lo que más te agrada de Cave Canem y así, tras un sorteo informático, podrás ir a almorzar o cenar, lo que escojas, al restaurante Roma. No olvides nuestro email, cavecanempodcast@gmail.com, cavecanempodcast@gmail.com. Y que tengas mucha suerte.
Los títeres también son cosa de Roma. Saludos, Joan Rioné, de Genovesa Narrativas Teatrals. ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Pues muy bien. Es un placer estar aquí con vosotros. En diferentes localizaciones de Tarraco y también en Vilarrudona, que es una población del Camp de Tarragona, de la comarca, no lejana a Tarragona, estáis disfrutando, y sobre todo la gente, de los títeres romanos. Pues sí, pues efectivamente, es que los títeres eran un divertimento de la calle, que hay restos, hay evidencias arqueológicas y fuentes escritas que formaban parte de eso, pues de los lugares donde había mucho bullicio de gente en las grandes urbes romanas, sí. Y no pueden faltar en un festival de tal magnitud como es el Tarraco Viva. Muy bien. Joan, ¿en Roma los títeres eran más cosa de adultos que de niños? ¿O había títeres para adultos y títeres para niños? Bueno, pues nosotros creemos que era un género multidisciplinar, como todo lo que se hacía en la calle. Los títeres no estaban pensados para público infantil. Esto es un giro, esto es una cosa relativamente nueva. De hace pues los últimos 50, 60 años, pero sí. Hasta entonces los títeres, sobre todo en época romana, era un divertimento multigeneracional que al fin y al cabo era el público que podía aportar una propina o una tasación económica pues para este divertimento. En época romana no estaban considerados un género teatral. Esto también es relativamente muy nuevo, sino era simplemente un entretenimiento de calle, era un divertimento, y como tal estaba expuesto pues o era sensible a castigos, encarcelamientos, cuando se propasaba la frágil línea de la cosa pública para entrar más en lo político, que a veces podía suceder. Los títeres han sido elemento cultural de muchas civilizaciones, ¿no? Sí, la historia de los títeres va unida a la historia de la humanidad. Es así de simple. Todas las civilizaciones tienen presencia de títeres. Si bien es cierto que por primera vez que tengamos constancia es en el Imperio Romano que los títeres transgreden la línea de lo más religioso, sí, y por primera vez pasan a explicar historias de la calle, historias de personajes pues más puramente humanos y hasta incluso de personajes históricos. Y aquí está la importancia de los títeres en Roma, que están influenciados por el legado griego y por las fasas atelanas. Y esto es lo que los hace pues más cercanos al pueblo, en este caso. ¿Y cuáles eran? ¿Qué nos ha llegado hasta ahora? ¿Qué temáticas trataban ellos? Bueno, pues las temáticas tenemos muy pocas constancias. Claro, al no ser un género teatral, sí, no nos quedan fuentes escritas de dramaturgias, incluso de textos. Sí que hay muchas referencias escritas a los títeres pues como disciplina en sí, y los romanos los llamaban pues de múltiples formas, pero mira, pues por ejemplo se llamaban pupae, imaginaculas animatas, incluso sigilae, etcétera, y hay numerosas alusiones a ellos. Pero bueno, sí, un género de calle que se basaba en un divertimento, representaciones cortas, siempre breves, con tal de refrescar el público para que cuanta más gente los podía ver, pues más propinas pues podían ir recibiendo. Por lo que se ha investigado, ¿de qué materiales estaban hechos los títeres romanos? Mira, tenemos muestras arqueológicas sobre todo en terracota y sobre todo del legado griego. Aún hay muestras también en madera y algunas evidencias que podrían ser en tela, en ropa. Si bien hay una frágil línea también entre el muñeco, entre la pupae, entre el muñeco infantil y entre el títere.
pero los restos arqueológicos que nos han llegado sobre todo de terracota y alguna evidencia, algún resto también en madera que como es de suponer, pues con la humedad es de más difícil conservación y nos han llegado menos elementos. Nosotros trabajamos con terracota y con madera. ¿Y qué presentáis en Tarraco Viva? En Tarraco Viva presentamos una historia que son dos historias de la calle, basado un poco en nuestra experiencia anterior, en diferentes formatos, en diferentes historias y tal vez más influenciado por el teatro de Plauto. Pues nos basamos un poco en las farsas atelanas y en el teatro pues, más popular. Y presentamos una historia que es doble, en la que conocemos a un personaje que es un poco especial, que es un romano de baja nobleza, pero que tiene aspiraciones políticas, y para ir practicando en el arte de la política, pues va por las calles haciendo promesas, ¿no? Y en un momento dado aparecen unos títeres que también trabajamos con títeres y con máscaras. Y en un momento dado aparecen unos títeres que nos explican más la segunda historia, donde introducimos además un elemento de carácter pues, más fantástico que estaba presente en la cultura y en el imaginario romano, como son los espíritus o como son los fantasmas. Cuando la gente lee en un programa de un festival o de un teatro o de lo que sea, títeres, sean romanos o sean de donde sean, pues lleva a sus hijos. Y entonces pues vamos un poco con cuidado de que las historias sean aptas para todos los públicos. Pues estamos convencidos que en época romana eran muy subidas de tono y con grandes dosis de lo que hoy en día no políticamente correcto. Ya. Te voy a pedir un esfuerzo de concentración porque tú haces voces, ¿no? Haciendo los títeres. Sí, hacemos voces, sí. Destácame y trasládanos un momento a 10, 15, 20 segundos de Tarraco Viva y una frase que tú creas que tiene su encanto, su magia, su gracia de ese político que hace promesas. ¿Cómo podría sonar? Perdona el atraco. Joan Rione. Por lo que yo básicamente hago un personaje que es el jugador principal. Los romanos, en su condición de dominadores del mundo conocido, no permitían que otro romano con la ciudadana romana se dedicara a entretener a otros romanos, por lo que los titiriteros, los actores de calle en este caso, eran extranjeros o eran esclavos. Y aquí jugamos que somos tres actores en este espectáculo. Yo represento que soy extranjero, vengo de provincias del Levante Mediterráneo, donde la presencia de los títeres está muy arraigada. Trabajo con otro actor que representa que es un esclavo, que es mi esclavo, y los dos formamos la compañía. Y en este caso hemos incorporado a un barbero como personaje exterior que en un principio explica su oficio, pero luego se acaba añadiendo a la historia, y es que creemos que entre los barberos, entre los titiritores y entre los titiriteros, aun la gran diferencia de oficio, hay el parecido de la narratividad, y hacían muchas otras cosas, que los barberos también. Citaré primero pues al actor que dice cada cosa, como es teatro. Diremos aquí, actor, o el narrador, yo, A continuación os explicaremos la primera historia. Y había una vez un simplón que soñaba con ser senador. Para que no os sepáis, un simplón, es quien recibe todas las hostias. Su familia era de baja nobleza, pero tenía dinero. El esclavo dice, se habían hecho ricos trabajando. Actor o el narrador vivía en una gran domus a las afueras de Roma. Soñaba con hacer carrera política y con tal de practicar el arte de engañar, iba por las calles haciendo promesas. El esclavo solo decía estupideces. El actor que quiere ser político. Prometo un gran monumento. Prometo juegos con 50 gladiadores. Prometo un puente. ¿Pero cómo que un puente? En esta historia no tenemos río. Pues prometo un río. Ya os dije, solo promete
tonterías. Gracias por, Bueno, bien. por esta demostración a 3 voces. Muy bien, a vosotros. Oye, Joan, gracias y felicidades porque sé que lleváis muchos años con los títeres y divulgándolos. Gracias, Joan Rione, de Genovesa Narrativas Teatrals. Pues gracias a vosotros por la atención y por la curiosidad. Un abrazo desde Tarragona. Vem, Cané, o podcast de Roma. Quanto vale o império? Com Charlie Diego, Café Cané. Tenha cuidado com o cachorro. Café Cané, Café Cané. O podcast de Roma. Quanto vale um império? Com Charlie Diego. Com Charlie Diego. Café Cané, tenha cuidado com o cachorro. Robert Rodríguez, de Taleya Group de Recreació Històrica, és l'actor que representa a Lucius Aemilius Hippolytus, que es un educator en Tarraco. Hola, ¿cómo estás, Robert? Pues muy bien, sobre todo después de haber estrenado ya el espectáculo. Por lo que noto en el tono de tu voz, el estreno fue muy bien. Sí, la verdad es que fue muy bien. De hecho, serán 3 pases y después de estrenar, pues bueno, ya tienes un primer contacto con el público, antes, durante y después, y la verdad es que la acogida ha sido muy buena por parte de los espectadores que ya han pasado este fin de semana por el monólogo. ¿En qué lugar lo representas, el monólogo? Pues lo representamos en el Pretori, en la sala del sarcófago, precisamente el sarcófago de Hipólito. Tu personaje es un liberto, es decir, un esclavo que ha conseguido la libertad, ¿no? Sí, exactamente. Después de unos años como esclavo de la familia Emilia, a la muerte del señor, el Dominus, recibe la manumisión por testamento y empieza una nueva vida como liberto de esta familia. De tu actuación como educator, ¿qué conclusiones extraes de los educators romanos? Bueno, fundamentalmente yo y creo que todo el que lo ha visto, lo ha escuchado, coincidirá conmigo que la conclusión fundamental es que a pesar de 2000 años de historia, de 2000 años que nos separan del momento que represento a hoy en día, sí, no ha cambiado nada. Básicamente esa es la idea, la conclusión. Estábamos como estaban, la verdad. Correcto. Lo que explica este Pedagogus y Educator, que de hecho este monólogo escrito por Merche Tubilla se basa en un escrito sí, de Hipólito. Vemos que las cosas no han cambiado. Los críos son como son, se siguen comportando de la misma manera y bueno, la escuela pues más o menos sigue las mismas pautas que en ese momento, ¿no? ¿Cómo te has preparado para este personaje? ¿Lo has sabido hacer de una forma especial porque era un personaje no de nuestros días, sino de la antigua Roma? A ver, en principio, más allá de la caracterización del vestuario y evidentemente del lenguaje o de las expresiones, la verdad es que lo hemos enfocado pensando en que, bueno, no dejaba de ser un profesor, aunque fuera de 2000 años atrás, con lo cual seguramente su comportamiento, sus inquietudes, cualquier deje personal, y visto lo que él explica y nuestras vivencias, nuestra percepción de la realidad de hoy en día son los mismos. Tampoco no hemos buscado nada especial, más allá de que tuviera una energía ¿no? muy palpable, muy presente, porque no olvidemos que este hombre vivió 97 años. Caramba. 2000 años atrás, vivir 97 años es un hito y demuestra
¿En tu vida cotidiana ejerces de educator o trabajas en otro menester? Trabajo en otro menester, sí, muy diferente. Muy bien. Más que del inicio de la vida, me ocupo del final de la vida. Caramba, ahora me has dejado con mal cuerpo. No. Bueno, al final, yo trabajo en un tanatorio y, bueno, pues estoy en otra, cuidando de otra etapa en la vida de las personas. En este caso, pues un poco la última y por la que todos pasamos. Te agradezco mucho tu tiempo en Cave Canem, cuidado con el perro, y tú eres uno de los protagonistas del festival Tarraco Viva con tu monólogo histórico. Gracias, Robert. A ti, Charlie. Un saludo. Bueno, pues nada, se ha terminado esto. Que alguien lea los créditos para que se sepa quién hace Cave Canem cuidado con el perro. Gracias a nuestros invitados de hoy. Cave Canem, con los profesores Toni Conejo y Miguel Ángel Violán. Con las voces de Judith Diego y Patricia Violán. Técnico de sonido, Ricardo Valezzi. Con la orquesta Cave Canem, dirigida por Gaius Sinfonius. Nuestro agradecimiento al cuadro de actores y actrices de Cuidado con el perro. Cave Canem es un proyecto de Charlie Diego, el último que apague la antorcha. ¿Queréis cerrar la puerta que hay corriente de aire?